Cordial saludo y bienvenidos nuevamente a este tutorial acerca de cómo usar Fritzing para el diseño de circuitos electrónicos, tanto en sus diagramas pictóricos en protoboard, diagramas esquemáticos y también ahora incluyendo diagramas PCB, diseños para diagramas PCB. Las funcionalidades que ofrece Fritzing son bastante interactivas, didácticas, lo cual permite lo más cercano a la realidad poder diseñar circuitos electrónicos. Para este caso realizaremos un ejemplo con el diseño de una fuente fija de 5 voltios. ¿A qué nos referimos con fuente fija? Podemos ver en este ejemplo. Se hace referencia prácticamente a un cargador, a una fuente como el nombre lo dice, cuya entrada sería, por ejemplo, conectar a un enchufe, a un toma corriente, corriente alterna, ¿no es cierto? Y en la salida obtendríamos nuestros casos de más 5 voltios de corriente continua para poder hacer el uso en alguna aplicación tales como cargadores o alimentación general en corriente continua. El ejemplo que vemos aquí es el más claro de cómo se puede aplicar una placa o el diseño de PCB. Eso es lo que se conoce como un PCB. Las funcionalidades van desde el mismo hecho de ya no usar un protoboard, ¿sí? Un tablero de armado de circuitos, dado que los componentes se pueden extraer, se pueden fácilmente mover, en el traslado sobre todo, entonces es una problemática. El hecho de diseñar placas, aparte de brindar una mejor estética, mayor seguridad por los componentes fijos y eliminación de ruido, porque la placa prácticamente se centra 100% en la conducción de corriente y no en el ruido que se genera, son algunas de las ventajas que permiten los PCBs. Obviamente no siempre es factible diseñarlos por su costo, el tiempo de fabricación, así que siempre ya lo conocemos más como resultado final. Este es un ejemplo de un PCB, fíjense, con una máscara de suelda, ¿sí? Una capa de antisolder también, que se la conoce, esta parte verde, que nos ayudará en la suelda de los componentes, ¿sí? Acá están algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo se hace cómo se exporta PDF para imprimir y proceder con los siguientes pasos. Entonces, en la teoría hemos visto algunos esquemas para hacer las rectificaciones o las conversiones de corriente alterna a corriente continua. Sin duda podemos ver que el elemento más importante, o uno de los más importantes, es el puente de Gretz o el puente de diodos rectificadores, los condensadores que funcionan como filtros y el regulador de voltaje, que básicamente es de todo lo que se compone una fuente de alimentación fija de 5 voltios. Podemos también ver que la placa es bastante pequeña, sin embargo el transformador no forma parte de la placa. Recordemos que el transformador, la función es reducir el voltaje de 110 voltios de corriente alterna de nuestros hogares a un voltaje manejable que puede ser 12, o sea, de 110 reduce a 12. Pero sigue siendo corriente alterna, pero esos 12 voltios ya son más manejables por la placa. Entonces nosotros, para manejar el transformador afuera de la placa, podemos usar unos conectores o borneras, fíjense, tanto para la entrada como para la salida. Eso es muy importante en el diseño de placas. La alimentación de las placas. Siempre se recuerda o se recomienda utilizar unas borneras. Procedemos entonces, vamos a realizar aquí en Core, por ejemplo, vamos a encontrar todos los componentes. Por ejemplo, vamos a iniciar con la bornera, como se había mencionado aquí, ¿sí? Vamos a sacar una para la entrada y otra para la salida. Dijimos el puente de diodos, lo que continúa. Ahora el puente de diodos, existe un puente ya, de puente de Gretz, que se lo conoce como componente. Sin embargo, aquí en Fritzing no existe, razón por la cual vamos a hacer el puente manualmente con diodos. ¿Sí? Vamos a proceder a ubicarlos de esta forma. Vamos a ubicar los 4 diodos. Bien, ahora procedemos con los condensadores, ¿sí? Vamos a proceder a sacar 2 condensadores, ya que hay que tener cuidado del tipo de condensadores que se usa, porque, por ejemplo, aquí Fritzing les plantea del mismo tamaño, así que por ese motivo hay que hacer algunas configuraciones. Y nuestro regulador de voltaje, que hay que tener cuidado, que es similar a este por el encapsulado, sin embargo, se lo encuentra aquí en potencia como voltage regulator, ¿sí? Entonces le podemos poner por acá más o menos. Y listo, y tenemos acá nuestra salida. Como es una fuente, igual que los cargadores convencionales, se recomienda colocar un LED para
visualización del estado de funcionamiento de la fuente, ¿sí? Si el LED se enciende, significa que la fuente está funcionando normalmente. Podemos trabajar aquí en la parte de protoboard el diseño, o también acá en la parte de esquemático podemos fijarnos cómo ya están todos los elementos prefijados y podemos realizarlo de cualquiera de las dos maneras. Bien, se procederá entonces en este caso a trabajar desde la ventana del esquemático. Por este motivo vamos a empezar a ordenar los componentes para tener lo más cercano posible al esquema electrónico. Bien, tenemos una disposición similar a la que se mostró en el diagrama electrónico, ¿no es cierto? Desde las borneras que serán identificadas con J, los diodos con D, los condensadores con C, los circuitos integrados de reguladores con U, resistencias con R y los LED obviamente con LED. ¿Sí? Lo que nos corresponde es verificar los valores si son los adecuados. Recordemos que en la vista de protoboard nos da una apariencia estándar. Sin embargo, yo les comentaba que los condensadores son iguales pese a tener diferentes valores. Por ejemplo, este condensador 1 tiene una capacitancia de 1 microfaradio, cuando en realidad los circuitos recomiendan de 1000 microfaradios, o es decir, 1 milifarad. Pero si nos damos cuenta, no cambia la forma física. Eso se debe justamente al tipo de paquete que podemos elegir. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí hay que tener cuidado que sea 1 milifaradio. Y en el tipo de paquete podemos ir subiendo un poco el tamaño. Por ejemplo, en THT electrolítico, ya tenemos 100 mils, que es el tamaño. Podemos subir a tal vez un 200 mils. ¿Sí? Y fíjense cómo cambia el tamaño y esto influirá mucho por el tamaño del componente. ¿Sí? El de 1000 por lo general es un tamaño bastante amplio, por así decirlo, así que podemos usar el de 300 mils. ¿Sí? Más o menos este es el tamaño real que tiene un condensador de 1000 microfaradios a un voltaje de, podemos poner a 35 voltios. Muy bien, en cambio el de acá es de 1 microfaradio, el voltaje también podemos poner de 16 voltios, podemos disminuir, y el de 100 mils está bien el tamaño para este condensador. ¿Sí? Entonces en el esquemático no hay diferencia, sin embargo fíjense que los valores cambian porque son solo símbolos, pero hay que tener presente que en el diseño de PCB, que podemos verlo acá, una rápida visualización, podemos darnos cuenta cómo el tamaño de los componentes varían. Por ejemplo, fíjense el tamaño de este condensador 1 versus el tamaño de este condensador 2. ¿Sí? Esto hay que tener mucho en claro cuanto a los tamaños de los componentes para que puedan caber en la placa que se ha diseñado. Lo mismo con el LED. Por lo general los LEDs que suelen encontrarse en las tiendas de electrónica son los de paquete de 5 milímetros, que estamos muy bien. Lo que nos queda por ver es el color, sin embargo eso no influirá porque es del mismo molde, por así decirlo. Los diodos, la serie 1N400 es la adecuada, sin embargo nosotros solemos recomendar desde la 4004 a la 4007. También nos compete aquí, sobre todo en el esquemático, podemos evitar algunos valores. Sí, recuerden ustedes que pueden mostrar u ocultar los valores a su conveniencia. ¿Sí? Procederemos a cablear, a realizar las uniones correspondientes, ¿no es cierto?, desde cada uno de los valores que se nos va asignando. Por ejemplo, la entrada, ¿no es cierto?, del regulador de voltaje es con el diodo y podemos hacer dobleces. ¿Sí? Sin embargo, esto ya no es objeto de este video, razón por la cual lo adelantaré. Podemos ver la finalización ya del esquemático, ya con todos los componentes desde la bornera de entrada hasta la bornera de salida. Si nos vamos a la vista de PCB, podemos darnos cuenta de nuestra área de trabajo y podemos empezar a mover y podemos fijarnos que tenemos unas líneas de sugerencia para realizar el ruteo o el diseño de nuestras pistas. Por este motivo en este caso siempre se recomienda que la disposición de los elementos sea lo más parecida a la del esquemático. Sin embargo, no es una regla que se deba seguir a rajatabla, por lo cual dependerá mucho cómo ustedes dispongan a sus materiales para tener una mejor o peor cantidad de pistas de cobre. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo podríamos diseñar esta pista de acá. Bien, podemos fijarnos que tenemos una vista ya de PCB con los componentes lo más ordenados posible. Sin embargo, bueno, acá podemos darnos cuenta que podemos aún
priorizar, ¿no es cierto?, un poco más. Recordemos por favor que lo que se va a imprimir, ¿sí?, es únicamente las pistas y los pads. Por pads vamos a conocer a justamente estos cuadraditos o circulitos que representarán el área del punto de suelda, ¿sí? Entonces solo se van a imprimir estos pads, esto es un pad, recuerden, y la pista de cobre. No se va a imprimir estos de acá, estos círculos, estos footprints que se conoce, porque obviamente representaría un cortocircuito. Por ejemplo, si choca aquí, ¿no es cierto?, y choca acá abajo con el perímetro del círculo, representará un cortocircuito. Esto es solo referencial para saber cuál es el tamaño del componente, ¿no es cierto?, y su ubicación. Esto siempre es referencial. Pero el resultado final es similar a este. Fíjense, es muy similar a este, sin ni siquiera el nombre de los componentes, razón por la cual se suele recomendar imprimir una máscara de componentes, por ejemplo esta de color blanco, para tener una referencia de qué elementos van ahí. Pero básicamente así nos vienen las sueldas, fíjense, entonces uno tiene que estar por poco adivinando en qué partes van los componentes, y es un problema. Pero acá, obviamente por esa razón, nosotros podemos ponerlo así y sin embargo no tendríamos un cortocircuito. Fíjense, ni tampoco los componentes se van a estar montando, porque recuerden que no hay un contacto físico entre los dos. Entonces ese es el motivo por el cual voy a tratar de siempre optimizar el espacio en el diseño de un PCB. ¿Sí? Es decir, al diseño que ya tengo voy a tratar de hacerle aún más pequeño. Bien, tengo entonces de esta manera ya una mayor compresión de los componentes. Puedo yo redimensionar el área de trabajo, fíjense, mediante esta opción de aquí, ¿no es cierto?, para ajustarnos aún más a lo que necesitamos. Y para tener una idea del tamaño de nuestra placa, podemos aquí en Core Parts irnos al final, en herramientas, podemos sacar una regla, fíjense, y tenemos que nuestra placa más o menos mide entre 5.7 centímetros, ¿sí?, de ancho por más o menos, ¿no es cierto?, podemos poner unos 2.3, 2.4 centímetros de alto, que es un tamaño bastante pequeño para una placa, ¿no es cierto?, y sobre todo de una fuente de alimentación. Lo que corresponderá ahora entonces será justamente ya el ruteado, que se conoce como el trazado de pistas de cobre entre los diferentes pads, siguiendo los puntos referenciales que ya tenemos, ¿sí? Entonces podemos hacerlo manualmente, por ejemplo, fíjense, podemos hacerlo así manualmente e irá desapareciendo la sugerencia de pista. Ojo que es una sugerencia, no es mandatorio que sea exactamente en la misma dirección, es más, siempre se recomienda, por ejemplo, de esta manera, ¿no es cierto? No es necesario que sea exactamente igual y se debe tener cuidado de no hacer cortocircuito. Por ejemplo, este es con color azul y aquí es con color verde. Entonces a eso me refería que es una sugerencia, porque si yo le paso directamente, esto representará un cortocircuito. Entonces para esas soluciones, por ejemplo, yo puedo optar por ir, por ejemplo, en este caso, por acá arriba del componente, ¿sí?, tal y como se muestra a continuación. Entonces yo puedo continuar con el ruteado de pistas, fíjense, en todas las que lo requiera. Recordemos que aquí la pista está pasando, pero no quiere decir que sea un cortocircuito en este componente. Ojo, porque la parte negra no se va a imprimir, ¿sí? Puedo continuar, fíjense ustedes, puedo hacer un par de dobleces. Aquí siempre se recomienda hacer unos dobleces a 45 grados o 135 grados y no a 90 grados. Son las recomendaciones de las reglas de diseño. Fíjense, acá también puedo hacerlo así, ¿no es cierto?, y continuar así. Y voy a adelantar el video para ya mostrar únicamente cómo se finalizó. De esta manera podemos fijarnos, fíjense, cómo es el ruteo ya completado, ¿no es cierto?, donde están todas las pistas de cobre completas y no existe cortocircuito, ¿sí? Algo que es una herramienta bastante útil es en enrutado usar la herramienta del control de reglas de diseño de ERC para verificar los errores que tengamos presentes en nuestro diseño. Por ejemplo, aquí nos dice está a punto para la producción, no hay ningún conector suelto, superposición o componentes muy juntos, ¿sí? Entonces esto nos indica que la placa está correctamente realizada. Si yo tuviera componentes sobremontados, eso se debe de superposición, o muy juntos o en cortocircuito, esta herramienta de aquí no me permitirá pasar, por así decirlo, la parte final, porque justamente nos indicará que tenemos con algún problema. Este programa
sí, justamente Fritzing a ser gratuito, algunas de las formas en las cuales se financia es con la fabricación del componente. Por ejemplo, aquí podemos ver, dice ordene su PCB, ellos mandan a fabricar el diseño de este PCB, obviamente ya de una manera profesional, por lo cual obviamente tiene un costo y eso ya representará más en el caso de que uno requiera hacerlo comercialmente, o sea, por algún negocio. Sin embargo, aquí estamos en un ámbito educativo, razón por la cual esto queda en esta parte de aquí. Lo que nos corresponde ahora es exportar esto, fíjense, a PDF, ¿no es cierto?, para poder hacer una impresión y continuar con un proceso artesanal o manual, por así decirlo. Los formatos que nos permiten son PDF, que es el típico, SVG para gráficos vectoriales y Gerber, que es para ya algún proceso de automatización, quizá CNC. Entonces vamos a proceder a esta parte final. Y antes de la parte final, sin antes verificar algunos detalles, por ejemplo los anchos de pista, hay que considerar que los anchos de pista sean, por así decirlo, los adecuados. Esto ya se lo debe ver de manera técnica. Sin embargo, podemos apreciar algunos valores estándar, por así decirlo. Recuerden ustedes que todos aquellos que lleven alimentación, es decir, positivos y negativos, son los que mayor ancho de pista deben tener. En este caso, como es una fuente de alimentación, prácticamente todas las pistas son de alimentación. En tal caso, podemos fijarnos, por ejemplo, en esta pista de aquí, que es una alimentación de corriente alterna. Podemos fijarnos la capa PCB. Por capa nos referimos a en qué parte va a estar la pista de cobre, si en la parte superior o en la parte inferior de la placa, en la parte de arriba o en la cara de arriba o en la cara de abajo. En ese caso podemos fijarnos aquí que tenemos dos opciones. Podemos trabajar solo en la superior o solo en la inferior. Y un ancho de, podemos decir, un estándar que es 24 mils, que es una unidad de medida, ojo. Y podemos poner súper fino, por ejemplo, un 8000 o un extra grueso 48.000, que ya será de una pista de cobre bastante grande, ¿no es cierto? En este caso podemos trabajar en estándar, la parte de alimentación sea, ¿sí?, igual que estas dos de aquí, y acá este sería el positivo de nuestra placa, ¿no es cierto? Estas pistas de acá, que prácticamente podemos identificarlas con un ancho mayor que al que hemos venido trabajando, ¿sí? Por ejemplo, aquí de 24 podemos trabajar con 32, y es una recomendación para las otras pistas de acá, ¿sí? Para finalizar entonces podemos poner exportar a PDF, ¿no es cierto?, placa PDF. Esto nos pedirá que seleccionemos alguna carpeta de exportación, por lo que es recomendable crearse alguna carpeta, y podemos fijarnos en este caso como todos los PDFs que se han importado, que se han exportado del diseño PCB, ¿sí? Esto ya nos permitirá trabajar o continuar con el proceso de la fabricación de un PCB. Podemos ver varias capas en cuál nos debemos fijar. Todas, básicamente, ustedes podrán notar, hay dos diferencias entre bottom, ¿no es cierto?, y top. Esto es muy importante. Top hace referencia en Fritzing a la capa que hayamos elegido por superior, ¿sí?, mientras que bottom hará referencia a la capa inferior. Como todas elegimos top, únicamente nos debemos fijar en las capas top. Por ejemplo, Cooper Top, ¿no es cierto?, hace referencia, fíjense, a cada uno de los diseños de pistas de cobre y pads, es decir, la que nos interesa imprimir. ¿Por qué tenemos dos de top? Tenemos una top normal y una top mirror. La mirror hará referencia al reflejo de la anterior, ¿sí? Podemos notar entre esta de aquí, ¿no es cierto?, y la anterior, que si no estoy mal, tenemos acá, ¿sí? Pueden fijarse la diferencia entre estas dos de aquí, que la una es el reflejo, es un espejo de la otra. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes, si esto imprimimos es similar a un cromo, el rato que pegamos en la placa de cobre se hará lo contrario. Entonces, si nosotros pensamos que los componentes están, por ejemplo, en la bornera de entrada en la izquierda, cuando peguemos en nuestra placa de cobre, la bornera va a quedar a la derecha. Entonces, si nosotros queremos que mantenga la misma posición, obviamente hay que utilizar la capa de mirror, ¿sí? Entonces, es recomendable usar la capa de mirror. Tenemos entonces el top mirror, Cooper, ¿no es cierto? Cooper top mirror, que hará referencia a las pistas de cobre y pads. Y podemos fijarnos aquí en silk top mirror, ¿no es cierto?, que este hace referencia por su defecto a la máscara de componentes, ¿sí? Es decir, nos dará una referencia que acá a la derecha está J1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, esto de aquí se refiere a J1. Digo, por ejemplo, estos dos de aquí, ¿a qué se refiere? Si vengo acá, se refiere a D1, es decir, al diodo 1, ¿sí?
Por ejemplo, a ver, vamos a cerrar estas que no nos interesan. Por ejemplo, yo digo a qué se refiere este elemento de acá, ¿sí? En la parte de acá, se refiere al LED1, ¿sí? Entonces nos ayuda bastante la máscara de componentes. Esta incluso puede ser impresa en la parte inferior. Recuerden que la parte inferior está libre, puede ser impresa, pero eso ya requiere de un proceso adicional. Entonces eso ha sido todo, una motivación a trabajar con Fritzing en el diseño de PCBs, fíjense desde la vista esquemática, un protoboard, lo cual nos ayudará bastante en el diseño de las placas para la fabricación de PCBs.